Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Soy Victoria Bravo y estoy acompañada de Camila Romeo. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotras somos nutricionistas del equipo de New Garden y estamos acá en este espacio junto con Diagnóstico Maipú para dar inicio a una nueva charla de este ciclo. Hoy vamos a estar hablando de constipación o estreñimiento, que es un tema, la verdad, que es muy recurrente en las consultas del día a día y a veces genera cierto tabú, vergüenza o incomodidad hablar del tema y se dilata un poco el pedido de ayuda o la consulta al médico, al profesional correspondiente, así que acá vamos a romper ese hielo, basta de tabú acerca del hábito evacuatorio intestinal y vamos a darles algunas herramientas prácticas y sencillas para que puedan poner en práctica en su casa. Bueno, primero que nada vamos a definir la constipación, ¿sí? ¿Qué es la constipación? Bueno, es un síntoma que se presenta como un cambio en el hábito de evacuación intestinal. Este cambio o la constipación puede darse de manera aguda o crónica. Cuando hablamos de una constipación aguda o transitoria, generalmente son periodos que suelen tener evolución de menos de una semana o una semana y se pueden dar por situaciones de la vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, después de un periodo de inactividad física, ya sea porque tuvimos una operación o una lesión que nos imposibilitó hacer ejercicio físico. Puede ser también por la toma de ciertos medicamentos que suelen interferir y generar estos periodos de constipación. Puede ser también una cosa muy frecuente que le pasa, creo que a muchísimas de las personas, el hecho de los viajes. A veces cuando salimos de nuestro espacio, nuestra comodidad, sobre todo si son viajes compartidos, cuesta generar esa confianza y el espacio para ir al baño y a veces se suelen dar estos periodos de constipación aguda, ¿sí? Ya cuando hablamos de una constipación crónica, tienen que ser periodos de duración mayor a 3 meses, ¿sí? Ya si es algo recurrente y pasaron más de 3 meses, ahí estamos hablando de una constipación crónica, ¿sí? Para definir la constipación, se utiliza lo que se conoce como criterios Roma 4, que es una herramienta para clasificar e identificar los distintos trastornos funcionales intestinales. En este caso, cuando hablamos de la constipación, tienen que estar presentes durante los últimos 3 meses 2 o más de las siguientes características que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Que son el esfuerzo para poder ir al baño, las deposiciones o las heces duras, la sensación esa de evacuación incompleta cuando vamos al baño. Puede ser también la obstrucción defecatoria, que a veces se conoce como bolo fecal. También la necesidad de utilizar algunas maniobras prácticas que faciliten las deposiciones. Y también cuando tenemos menos de 3 deposiciones espontáneas completas por una semana, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 o más de las siguientes características en el periodo de los últimos 3 meses, podemos decir que estamos hablando de un periodo de constipación, ¿sí? Bien, acá tenemos, para poder evaluar cuando presentamos estas deposiciones o heces duras, una herramienta muy práctica que se llama escala de Bristol, que nos permite visualizar diferentes tipos de heces y nos ayuda a definirlas, ¿sí? La forma y la consistencia de nuestras heces es un indicador del tiempo de tránsito intestinal y cuanto más lento es ese tránsito intestinal, las heces se suelen volver más duras y más secas, ¿sí? Entonces acá de una manera sencilla podemos identificar en qué estadio de la escala estamos, ¿sí? Tenemos la imagen de la materia fecal con una breve y sencilla descripción como para poder evaluar cómo es la materia fecal, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a contarles cómo está la situación mundial con respecto a la constipación. Sabemos que entre un 14 a un 16% del mundo padece constipación y suele darse mayormente en mujeres y en adultos mayores. Suele deberse en adultos mayores sobre todo a la inactividad física, el sedentarismo, ya sea por alguna dolencia o incapacidad para caminar, que los hace quedarse mucho tiempo sentados o acostados. Y en el caso de las mujeres es por una cuestión más cultural, esto de que nos da mucha más vergüenza, pudor, el hecho de ir al baño, ¿sí? Hay que desmitificar eso, sacarse ese tabú y tomarlo como algo natural y algo fisiológico de todas las personas. Totalmente. La mayoría de las personas constipadas no tienen una enfermedad que cause en sí el estreñimiento.
Es decir, tienen lo que se conoce como una constipación funcional. ¿Qué significa esto? Que el intestino funciona en forma lenta, pero no hay ninguna causa que lo ocasione. Y suele estar asociado al bajo consumo de fibra, que es el principal determinante del peso y del volumen de la materia fecal, súper importante y ya lo vamos a ver más adelante. El alto consumo de alimentos astringentes, como por ejemplo los quesos, el arroz blanco, el té, la falta de actividad física, el sedentarismo, el bajo consumo de agua, situaciones de estrés o ansiedad, o simplemente postergar o suprimir las ganas de ir al baño, que suele a veces pasar de que estamos ocupados durante el día con mucho trabajo, mucha actividad, y dejamos de lado este deseo natural que se genera en nuestro cuerpo y lo dejamos para cuando lleguemos a casa, a la noche, y ya cuando llegamos a casa, esa noche ya ese deseo se perdió. Esas ganas se perdieron, ¿sí? Entonces eso suele asociarse a periodos de constipación. Bien. Una creencia muy común que tenemos habitualmente arraigada es que debemos evacuar diariamente, y esto muchas veces lleva al abuso de laxantes, ¿sí? Del uso indebido de laxantes que pueden cambiarnos los hábitos intestinales normales, ¿sí? Y generar círculos viciosos. Ya los vamos a ver más adelante con Vicky. Es totalmente normal tener desde 1 a 3 deposiciones por día hasta 2 a 3 deposiciones por semana, ¿sí? El hecho de que el número de deposiciones sea reducido no necesariamente indica que haya un problema, ¿sí? A menos que exista un cambio sustancial en este patrón habitual nuestro. Por ejemplo, si yo suelo ir al baño una vez por día y de repente me encuentro con que estoy yendo 3 veces por semana nada más, ahí sí tengo un cambio sustancial de mi patrón, por lo tanto podríamos decir que estoy en un periodo de constipación. Pero si yo suelo ser una persona que evacúa 3 veces por semana, no tendría ningún problema y no estaría transitando ningún tipo de periodo de constipación. Muy bien, la constipación suele resolverse con medidas simples como lo son los cambios en el estilo de vida, así que en un ratito ya los vamos a ver. Es muy importante no dejarlo pasar, ya que si bien es algo muy común, hoy en día se sabe que a la larga puede traer algunas complicaciones, como por ejemplo lo son las hemorroides, el prolapso rectal, que no es más que la salida del recto hacia el ano, alguna fisura anal o simplemente generarse divertículos, ¿sí? Que simplemente con estos cambios en el estilo de vida y algunas técnicas y estrategias que nosotros les vamos a dar ahora, se pueden evitar completamente, ¿sí? Total, y también quería aclarar que si están pasando por alguno de estos periodos, no tener vergüenza, no tener problema de asistir justamente a un profesional, porque a diario tratan con estos temas y es súper normal y los van a poder ayudar y van a mejorar muchísimo su calidad de vida, ¿sí? Así que no dejarse estar y acudir a una consulta si hace falta. Exactamente, cada una de estas complicaciones aparte hace muy incómoda y dolorosa la defecación, lo que nos hace que seamos reticentes a querer ir al baño. Entonces eso lleva a un círculo vicioso de seguirnos constipando una vez más. Por lo tanto, es muy importante lo que dice Vicky de acudir al médico sin tener que dejarlo pasar mucho tiempo. Y bueno, en cuanto a los pequeños cambios, pequeños, grandes, importantes cambios en realidad que podemos hacer en casa, ¿sí? Sobre el estilo de vida, son generar ahora los vamos a profundizar, pero generar una rutina, ¿sí? El hábito de evacuación intestinal, poner mucho foco en lo que es la alimentación, la hidratación, algo que a veces no se tiene en cuenta, pero es súper importante. Se sabe que el intestino está conectado con nuestro cerebro, nuestras emociones, así que también tener un buen control del estrés y, como ya venimos mencionando un poco, la actividad física, ¿sí? Para empezar a poner en práctica, después les vamos a dejar un material descargable, ¿sí? Al final de la charla les vamos a pasar el link para que lo puedan descargar y que lo tengan para utilizar en su casa e ir poniendo estas estrategias en marcha. Bueno, empezando a profundizar, arrancamos con la actividad física, ¿sí? Sumar actividad física mejora el tránsito y los síntomas relacionados a la constipación. Si nosotros nos movemos, se mueve nuestro colon, ¿sí? Y eso va a contribuir a que la evacuación intestinal sea mejor. Más o menos se recomiendan entre 30 y 60 minutos de actividad física diarios.
Por otro lado, como vemos ahí, es muy importante aprovechar los momentos de mayor actividad motora de nuestro colon, ¿sí? Para realizar el acto de evacuación, que suelen ser generalmente cuando recién nos levantamos, ¿sí? Por la mañana, o mismo después de ingerir algún alimento, que se aprovecha ese reflejo gastrocólico que se llama de movilidad intestinal para el acto de la evacuación. Cualquier intento de evacuar cuando el recto está vacío, es decir, que no hay esa sensación percibida de ocupación rectal, va a ser ineficaz. Entonces, una buena estrategia es tratar de ir al baño después de la ingesta de alguna de las comidas, ¿sí? Por otro lado, habíamos hablado de la importancia de generar la rutina de evacuación intestinal. Fomentar el hábito es necesario para prestar atención, como dice ahí, a la necesidad de ir al baño y no posponerla. Es súper importante que cuando nos viene esas ganas, ese deseo de ir al baño, podamos ejecutarlo en el momento, ¿sí? Eso nos va a ayudar a ordenarlos, y como hablamos recién, por la mañana suele ser un momento por ahí que nosotros estamos en casa y suele ser más tranquilo, entonces generar ese espacio suele ser importante y generalmente es efectivo. Lo que sí recomendamos es que no permanezcan mucho tiempo sentados, sino más de 5 minutos intentando hacer ese esfuerzo y ese pujo para la evacuación intestinal, porque puede ser contraproducente. Me siento, si en esos 5 minutos no pasa nada, bueno, lo pospongo en ese caso sí, para después, hasta que vuelvan a aparecer las ganas de ir al baño. Otra cosa también súper importante a tener en cuenta es el tema de la postura, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, suele ser muy útil. ¿Qué pasa? La posición de cuclillas reduce el tiempo de vaciado del intestino y también favorece a tener tener que hacer menos esfuerzo para evacuar. Entonces es muy útil en muchas ocasiones utilizar un banquito, ¿sí? Para poner en los pies del inodoro, y ya al levantar los pies se genera ese ángulo adecuado para contribuir y mejorar el hecho de ir al baño sin tanto esfuerzo, ¿sí? Permite el paso de la materia fecal de manera más eficaz. Tal como estuvimos contando, en las situaciones de estrés y ansiedad, tales como mudanzas, viajes, exámenes, cambios en el trabajo o algún tipo de problema personal, puede afectar la comunicación que existe entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Ya se sabe que nuestro intestino está minado de neuronas que se conectan directamente con nuestro cerebro. Por lo tanto, toda situación emocional va también a afectarnos a nuestro intestino. ¿Qué podemos entonces hacer para manejar estas situaciones? Por ejemplo, realizar alguna actividad física recreativa. Si les gusta, pueden leer, escribir, dibujar, pintar, ¿sí? Tener algún tipo de contacto con la naturaleza, por ejemplo, el hecho de caminar descalzo sobre el pasto. Sí. Realizar técnicas de respiración o meditar. Podemos escuchar música y también es muy importante priorizar un buen descanso. Otro punto muy importante es la hidratación. Sabemos que la materia fecal está constituida en su mayor parte por agua, ¿sí? Entre un 74 y un 75% en deposiciones normales y bien formadas. Su consistencia entonces está fuertemente relacionada con el contenido y el consumo de agua. Un cambio relativamente pequeño en ese consumo de agua va a llevar a cambios sustanciales en la consistencia de la materia fecal. Generalmente la constipación está asociada a heces muy duras, muy secas, ¿sí? Por lo tanto, se recomienda el consumo de 1.5 a 2 litros de agua por día, lo que equivale a entre 8 a 10 vasitos de agua por día. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir con esta recomendación? Por ejemplo, ponernos una notita en nuestra compu o en los lugares que sabemos que vamos a ver para recordar llenarnos la botellita o agarrar un vasito de agua. O tener siempre a mano nuestra botellita de agua y tenerla a la vista también para acordarnos que debemos tomarla. Sí, eso está comprobado. Cuando la vemos, la tomamos. Y si no la vemos, capaz que ocupados nos olvidamos. Totalmente. Así que siempre tenerla a la vista, eso es fundamental. Bien, y otra de las estrategias que hoy en día también se usa mucho es usar varias aplicaciones que se instalan en el celular o en la compu que nos mandan recordatorios, notificaciones de que debemos tomar agua, así que también son muy útiles. Bueno, y hablando de eso, ya que estamos hablando de hidratación, vamos a dejarnos un minutito para ir a recargar la botellita de agua, ir a llenar nuestros vasos y de paso activar un poquitito de nuestro cuerpo, mover un poco el esqueleto y nos vemos dentro de un minuto.
para retomar, acá estamos, sí, nosotros también cumplimos, fuimos a recargar nuestra botellita y nuestro vasito de agua. Y ahora vamos a hablar de lo que es puntualmente alimentación. Bueno, el tratamiento de primera línea para lo que es la constipación funcional, una vez que el gastroenterólogo haya descartado causas adyacentes de esta constipación, es aumentar el consumo de fibra, ¿sí? La OMS o la Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo diario de 25 a 30 gramos de fibra por día, ¿sí? En Argentina la realidad es que estamos bastante alejados de este número porque para cumplir esta recomendación más o menos la OMS contabiliza el consumo de 5 porciones entre frutas y verdura al día, y en las últimas encuestas de nutrición y de factores de riesgo de Argentina se vio que el consumo de frutas y verduras es de 1.9. O sea, no cumplimos ni el 50% de las recomendaciones de frutas y verduras, y esto nos aleja bastante también del consumo de fibra recomendado. Algo que hay que tener en cuenta, piensen que partimos de que no llegamos ni al 50% de las frutas y las verduras y que nuestro consumo de fibra está muy por debajo. Entonces, aumentar ese consumo de fibra de manera repentina, a veces cuando el intestino no está acostumbrado, puede generar algunos síntomas adversos como distensión, exceso de gases. Entonces, este aumento de fibra tiene que ser según tolerancia de cada uno, ¿sí? Tiene que ser de manera gradual, paulatina, con distintas estrategias que se van utilizando justamente para no causar estos síntomas adversos y no interrumpir o complicar aún más toda esta sintomatología de la constipación o el estreñimiento, ¿sí? Ahora bien, decimos que hay que aumentar el consumo de fibra, pero ¿qué es la fibra? Bueno, hay una descripción sencilla que les pusimos, es que es la parte no digerible de los alimentos de origen vegetal que llega intacto al final del tubo digestivo, ¿sí? Y cumple un montón de beneficios para la salud. Uno de esos beneficios es justamente contribuir a regular el tránsito intestinal y dar volumen a la materia fecal para que el proceso de evacuación intestinal sea efectivo. Cuando hablamos de fibra es muy importante tener en cuenta que existen distintos tipos de fibra y en función de su composición química, la parte del alimento en la que se encuentran o el comportamiento que va a tener en nuestro organismo, se clasifican en distintos grupos. Hoy vamos a hablar de la fibra fermentable y no fermentable para clasificarla así de manera amplia y práctica, ¿sí? Por un lado tenemos la fibra fermentable, que se fermenta completamente en el colon y que va a servir como alimento de nuestra microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos, ¿sí? Hongos, levaduras, arqueas, virus, bacterias que viven en todo nuestro cuerpo y que tienen un montón de beneficios para la salud. Y la microbiota intestinal, la verdad que se lleva un gran protagonismo, es una de las más abundantes y que va a estar indirectamente relacionada con los términos de constipación y estreñimiento, ¿sí? Después tenemos la fibra no fermentable, que es la que va a cumplir ese efecto laxante directamente, ¿sí? Porque contribuye a generar los movimientos del intestino y a formar heces más blandas. Anteriormente les mencionaba la importancia, la implicancia que tiene la microbiota en la constipación y el estreñimiento, ya que esta microbiota se va a alimentar de lo que nosotros comamos, ¿sí? Y con lo que las sustancias que produce, con lo que nosotros la alimentamos, va a estimular lo que se conoce como el peritactismo intestinal, ¿sí? Que es el movimiento del intestino para que generar esa motilidad y que el acto evacuatorio sea de manera eficaz, ¿sí? ¿Cómo podemos modular esa microbiota? Bueno, acá lo tenemos en pantalla, ¿sí? Hay que disminuir el alto consumo de alimentos ultraprocesados, que generalmente suelen ser ricos en azúcares simples, harinas refinadas, exceso de grasa, y lo más importante en este caso es que son muy carentes en fibra. Entonces todo esto va a predisponer a un desequilibrio de esa microbiota, a una disbiosis, ¿sí? de la microbiota, y va a contribuir o a exacerbar lo que es la constipación y el estreñimiento. Lo que tenemos que hacer es nutrirnos y alimentarnos con alimentos reales, ¿sí? Frutas, verduras, semillas, granos integrales, que son justamente fuentes de fibra y que van a predisponer a una buena microbiota, una microbiota con diversidad, equilibrada, y que nuestra salud intestinal va a estar muchísimo mejor, ¿sí?
Bien, ahora que ya sabemos qué es la fibra, vamos a contarles dónde la encontramos, ¿sí? Acá tenemos varias imágenes que nos van a ilustrar. Tenemos frutas y verduras por un lado, las frutas siempre vamos a preferir consumirlas con cáscara y las verduras vamos a preferir también consumirlas crudas, justamente porque así es mayor el aporte de fibra que vamos a tener. Tenemos las frutas secas, por ejemplo las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos. Las frutas deshidratadas como las ciruelas, los damascos, los higos. Ahí también una clásica receta que se hace con fruta deshidratada es la compota. Seguro que alguna vez escucharon hablar de la compota, que la verdad que ayuda mucho a incorporarlas y moviliza bastante el intestino y es una buena estrategia para tener en cuenta y regular ese tránsito intestinal. Exactamente. También contamos con las semillitas, por ejemplo las de chía, de lino, de psyllium, de girasol. Tenemos la avena y sus derivados, como por ejemplo la harina de avena, la avena arrollada, el salvado de avena. Los cereales integrales, como por ejemplo el arroz integral, la cebada, el trigo burgol, los fideos integrales, ¿sí? Recordemos que el grano integral es el que conserva la cascarita externa, que es el salvado, que justamente es lo que más cantidad de fibra tiene. En el mercado, de hecho, se comercializan así por sí solos los salvados de avena, el salvado de trigo, que justamente, como les decía anteriormente, es la parte externa del grano y es el que más fibra va a tener. Sí, la verdad que son súper fáciles de utilizar, se pueden usar crudos o cocidos, por ejemplo, sumar una cucharada de salvado de avena o de salvado de trigo con el yogur, con la leche, en alguna sopa. También se puede usar para enriquecer algunos panes, si haces pan con harina de avena, por ejemplo, y un poquito de salvado de avena o alguna masa de tarta. Es una forma práctica y sencilla de incorporar más fibra y la verdad que son dentro de todo económicos también. Exactamente, tienen que ser nuestros grandes aliados. También contamos con la levadura de cerveza, que es un complemento nutricional muy completo, que no solo tiene gran aporte de fibra, sino que también tiene muchas vitaminas, minerales, proteína completa, ¿sí? Se consume una cucharada sopera por día, que la podemos agregar a nuestro yogur, a nuestro licuado, a nuestro jugo, a nuestras ensaladas, ¿sí? Y con solo esa cucharada sopera nos aporta 4 gramos de fibra. Un montón. ¿Sí? Así que aprovechen. Después tenemos hongos y tomates secos. Y por último, legumbres y sus derivados, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es el hummus, que es la pastita untable de garbanzos, por ejemplo, fideos de legumbres o alguna hamburguesa, croqueta, medallón. Sí, respecto a las legumbres hay que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, que el consumo de fibra tiene que ser de manera paulatina y gradual. Las legumbres suelen tener una cutícula, una cáscara bastante gruesa con bastante contenido de fibra y a veces hay algunas estrategias como para empezar a incorporar de a poco y no generar esa distensión abdominal o exceso de gases que a veces genera molestias y impide que la persona quiera consumir las legumbres. Podemos hacer, por ejemplo, como decía Cami, pastitas a base de garbanzos como el hummus o alguna mermelada de poroto aduki. También son muy útiles para reemplazar los clásicos quesitos industrializados para untar la tostada y la verdad que quedan muy ricos, son fáciles de hacer. También una estrategia útil para empezar a incorporar legumbres son las lentejitas turcas. No sé si las conocen, son unas lentejitas naranjas que son re fáciles de preparar, no llevan remojo y se cocinan en 5 minutos. Súper rápido, súper práctico y justamente se cocinan tan rápido porque la pielcita que tienen es mucho más finita que las lentejas o el lentejón convencional. Y para empezar a incorporar fibra de a poquito, la verdad que es una estrategia que está muy buena. Otra idea también que se me ocurre es el tema del consumo de las legumbres en lata. Si bien no es lo ideal, siempre vamos a preferir comprar, por ejemplo, los garbanzos, remojarlos y cocinarlos en casa. A veces para empezar o hasta agarrar el hábito de hacerlo, las legumbres en latas tienen la ventaja de que están hidratadas hace mucho tiempo. Entonces también es más fácil de digerir y no nos va a generar tanta intolerancia. Entonces, como para empezar, también es una estrategia a tener en cuenta. O bien sumar harinas de legumbres. Por ejemplo, la harina de garbanzos para hacer la fainá, que se hace recontra rápido, es riquísima y es simplemente mezclar harina de garbanzo, agua y sal, pimienta, un poquito de aceite al horno y arriba le pueden poner, por ejemplo, si le gusta la cebolla, hacerla tipo fugaceta, láminas de morrón, también puede ser con un poquito de queso gratinado, orégano. Ahí pueden inventar las ideas que a ustedes se les ocurra y la verdad que suman un montón de fibra a la alimentación. Como ya les estuvimos contando, las semillitas de chía, lino y psyllium tienen un tipo de fibra particular que en contacto con el agua forman un gelcito, tal como vemos ahí en la foto, que se llama mucílago, que lo que va a hacer es ayudar a ablandar esa materia fecal,
aumentar el volumen de las heces y acelerar el tránsito, ¿sí? Para ponerle un poquitito de onda, las podemos combinar con fruta fresca, frutas secas, agregarlas a algún yogur, mezclarlo con granola, hacernos tipo un pudding, ¿sí? Como para que quede mucho más sabroso. Bien, y acá les trajimos un ejemplo práctico de cómo sumar fibra en el día a día, ¿sí? Vamos a arrancar cuando recién nos levantamos con un vasito de agua, como para empezar a regarnos por dentro, como siempre decimos, y arrancar el día hidratados, ¿sí? En el desayuno tenemos un porridge de avena con frutas frescas y secas. El porridge es súper fácil de hacer, es simplemente mezclar la avena con algún medio líquido, ya sea agua, leche, alguna bebida vegetal, ¿sí? Se pone a calentar al fuego hasta que espese, o bien se puede poner en el microondas 1 o 2 minutitos para hacerlo de manera práctica. Fruta fresca podemos sumar alguna naranja o el kiwi, que también es muy efectivo para movilizar el intestino por la mañana, y algún puñadito de frutas secas, como puede ser, por ejemplo, nueces o almendras, ¿sí? Después tenemos otro vasito de agua para ir sumando hidratación a lo largo del día. Siempre acuérdense de llevar a mano la botellita, que los acompañe en el trabajo o cuando salen de casa. Para el almuerzo pusimos acá unos zapallitos rellenos con arroz integral, que puede ser con arroz integral o puede ser, por ejemplo, también rellenos con quinoa, que quedan muy rico, trigo burgol, alguna cebada perlada, o bien los zapallitos en otra oportunidad se pueden reemplazar por alguna berenjena, también que quedan riquísimas. Y vegetales para hacer el relleno puede ser un salteadito de cebolla, morrón, alguna zanahoria rallada, ¿sí? Y de postre vamos a sumar una fruta, que puede ser una manzana o una pera. Acompañando ese almuerzo vamos a sumar 2 vasitos de agua, ¿sí? Para la merienda tenemos un licuado de manzana con una tostada de pan integral untada con hummus y semillas, ¿sí? Acuérdense que el hummus es un gran aliado para reemplazar los quesitos untables convencionales de supermercado, y de paso estamos sumando todavía más legumbres, más fibra, ¿sí? Semillitas puede ser semilla de sésamo, semilla de lino, de amapola, las que más les guste. Otro vasito de agua, ¿sí? Por la media tarde. Y para la cena trajimos unas milanesas de berenjenas rebozadas con salvado de avena y ensalada de rúcula, cebolla y cubos de calabaza. La verdad que las milanesas, ya sea de vegetales, puede ser milanesas de zucchini, milanesa de calabaza o mismo milanesas de pollo o de carne, si consumen carne. Empanadas con salvado quedan muy ricas, se puede combinar al principio, no sé, pan rallado convencional con un poco de salvado de avena, quedan crocantes, no absorben tanto aceite y nos dan todo ese plus de fibra que es lo que estamos buscando en este caso. De postre vamos a sumar una fruta más, en este caso podemos incorporar un bowl de frutillas y acompañando la cena otros 2 vasos de agua. Y después a mí siempre me gusta recomendarles generarse el hábito de la hidratación antes de ir a dormir, ¿sí? Tomar otro vasito de agua, así como no nos olvidamos de lavarnos los dientes, tampoco olvidarnos de tomar ese vaso de agua e irnos a dormir hidratados y así completar el día con esos 2 litros de agua aproximados que se recomiendan. Y fíjense que con comidas sencillas y en cantidades, la verdad que no son nada irrisorias o alocadas, claro. se cubre. La recomendación que es 33 gramos por día, ¿sí? Fíjense que incluso la superamos, por lo tanto, con una comida, con un día de alimentación completo como lo que le mostramos recién, se puede cubrir perfectamente, sí. Bueno, otro tema que no queríamos dejar pasar por alto es el uso indiscriminado de laxantes. En muchas ocasiones, sobre todo los laxantes de venta libre, sí, que suelen ser laxantes irritativos que predisponen a la pérdida de los hábitos intestinales normales. Suelen ser laxantes purgantes, es decir, que limpian todo el intestino y se tarda después aproximadamente unos 2-3 días en volver a generar el volumen de materia fecal y así poder estimular el reflejo evacuatorio, ¿sí? Se forma como un círculo vicioso porque solamente vamos de cuerpo cuando lo consumimos y esto no nos sirve a largo plazo. Lo que tenemos que hacer es justamente reeducar ese colon para que el hábito de evacuatorio sea normal y fisiológico de cada uno, ¿sí? Estos laxantes además, como decía, suelen ser irritativos, suelen generar también cierto malestar, a veces cólicos, exceso de gases, distensión abdominal y hasta incluso pueden afectar el funcionamiento de la microbiota. Algunos de ellos, por ejemplo el zen que tenemos acá en imagen, como son yuyitos o plantitas,
La gente cree que puede consumirlos libremente sin importar el consumo que hace de ellos, y la realidad es que son plantas medicinales que en muchos casos son efectivas, pero es necesario acudir a alguien que sea entendido en el tema, así que esté al tanto de lo que es la fitoterapia, porque tienen un uso indicado, un uso correcto para hacer, y necesitamos saber bien esas recomendaciones. Algo a tener en cuenta es que no hay que consumir laxantes. De hecho, en muchos casos son súper importantes y acompañan de manera integral el tratamiento, ¿sí? Esto que veníamos hablando de la alimentación, de la hidratación, el control del estrés. En muchos casos se da esta ayuda externa de laxantes, y lo que hay que hacer es justamente acudir a un médico, a un gastroenterólogo, que nos diga cuál es el indicado y de qué manera hay que utilizarlo para que sea efectivo, ¿sí? Uno de estos estímulos que se usan como laxantes, que fíjense que es un alimento súper natural, es la semilla de psyllium, ¿sí? El polvo de psyllium, que es la cáscara de esta semilla, es muy rico en fibra soluble. Entonces, la forma de consumirlo va a ser una cucharada sopera disuelta en un vasito de agua, y ahí, como dice en la imagen, hay que revolver y tomarlo inmediatamente, porque como absorbe agua, si no se forma como un gel o una pasta que después se complica un poco de consumir. Entonces, diluimos la cucharada de psyllium en un vasito de agua y después nos tomamos otro vasito de agua más, porque como decíamos que tiene esa fibra soluble y absorbe líquido, si no le damos el líquido externo necesario, va a empezar a absorber el líquido que tenemos ya en nuestro tubo digestivo y puede causar el efecto contrario, nos puede secar. Entonces es súper importante consumirlo con abundante cantidad de líquido. Pero la verdad que es una herramienta súper práctica de utilizar, es muy efectivo y es algo natural, no genera distensión, ni cólicos, no irrita la mucosa del tubo digestivo, así que a veces es útil como para incorporarlo y sumar ese plus de fibra que nos puede estar faltando. Muchas gracias, espero que les haya sido útil la capacitación y toda la información que les brindamos. Estamos abiertas a dudas o consultas que puedan surgir. Les dejamos también nuestras redes sociales por si quieren realizar alguna otra consulta por allí. Y no se olviden que en el chat tienen también el material descargable de la capacitación para que lo puedan poner en práctica en sus casas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta